Bienvenidos a la clase de Fisiología. En este video hablaremos sobre el metabolismo intermediario de los hidratos de carbono. Este tema corresponde al punto 3 del programa. A partir del proceso digestivo y la acción, tanto mecánica como de la masticación y del músculo liso que forma las paredes del tubo digestivo, y también la presencia de enzimas que permiten la degradación de moléculas complejas a moléculas más simples, pudimos conocer que finalmente los hidratos de carbono que se absorben son monosacáridos y dentro de ellos tenemos a la glucosa, a la fructosa y la galactosa. ¿Cuál es el mecanismo de absorción de la glucosa y de la galactosa? Es un cotransporte con sodio acoplado al transporte activo de este ion en la membrana basal. Por lo tanto, la absorción de la glucosa y de la galactosa es un mecanismo que consume energía, porque es un transporte activo, mientras que la absorción de la glucosa es una difusión facilitada. En este esquema vemos que por un lado tenemos a la luz intestinal, el enterocito, ¿sí? Todo lo que sería el epitelio de la mucosa intestinal, y el capilar. Aquí ya cuando las moléculas atraviesan la barrera intestinal y alcanzan el medio interno, están incorporadas al interior del organismo. ¿Qué mecanismo utilizan? Como vimos y como mencionamos antes, la glucosa y la galactosa, un cotransporte con sodio, y utilizan un transportador que está presente en la membrana apical del enterocito, y luego, a través de un transportador en la membrana basolateral, la glucosa y la galactosa se liberan del sodio y atraviesan ese transportador y luego alcanzan el torrente circulatorio. Aquí, este transporte de glucosa y de galactosa está acoplado al transporte activo del sodio de la membrana basal del enterocito, que produce la bomba de sodio y potasio, que lo que hace es sacar el sodio del interior de la célula y llevarlo hacia el exterior, mientras que introduce potasio al interior de la célula. Como se genera un gradiente de concentración para el sodio ingresa por diferencia de concentración y arrastra consigo a la glucosa y la galactosa. Dentro del enterocito se desprende de la glucosa y la galactosa, y estos hidratos de carbono siguen su camino a través de un transportador en la membrana basal. En el caso de la fructosa, como vemos, no hay un acoplamiento de transporte activo, simplemente la fructosa, por diferencia de concentración entre un lado y el otro de la membrana apical del enterocito, va a ingresar hacia el interior del enterocito a través de un transportador. Ese transportador, por lo tanto, es un carrier que lo que hace es simplemente permitir que la fructosa atraviese la membrana, pero no lo hace con gasto de energía, simplemente por diferencia de concentración. Por lo tanto, es una difusión facilitada. Luego, la fructosa, a medida que se va acumulando en el interior del enterocito, va a atravesar otro transportador que se encuentra en la membrana basal y va a permitir que alcance el medio interno del animal. Todas las moléculas que se absorben y que ingresan a los capilares que se encuentran en las vellosidades intestinales conducen esa sangre hacia la vena porta y de ahí alcanza el hígado. ¿Cuál es el destino metabólico de los nutrientes que se absorben? Tienen dos usos principales. Por un lado, se pueden oxidar a través de reacciones catabólicas y de esa forma se obtiene energía, o por otro lado, se pueden utilizar para la síntesis de moléculas más complejas, y estas son rutas anabólicas. Ambos mecanismos forman parte de lo que se conoce como el metabolismo celular. ¿De qué va a depender el uso metabólico de un nutriente? Principalmente de la edad del animal, del estado fisiológico
de la cantidad de nutriente que ingresa y de una regulación hormonal que va a controlar el uso de esos nutrientes por los distintos tejidos. En esta imagen podemos ver que los distintos tejidos del animal utilizan diferentes fuentes de nutrientes para obtener energía, como ATP. En el caso del hígado, podemos ver que utiliza tanto ácidos grasos, alfa-cetoácidos, que son los aminoácidos desaminados, y la glucosa. No utiliza, por ejemplo, cuerpos cetónicos como fuente de energía. En el caso del tejido adiposo, la principal fuente de energía que utiliza para mantener el metabolismo celular son los ácidos grasos. En el caso del músculo, puede utilizar glucosa, puede utilizar ácidos grasos, puede utilizar cuerpos cetónicos y también puede utilizar alfa-cetoácidos, que, como dije antes, es la cadena carbonada de los aminoácidos que se le ha extraído el grupo amino. En el caso del cerebro, la principal fuente de energía que utiliza es la glucosa y la va a oxidar para obtener ATP. También puede llegar a utilizar cuerpos cetónicos, pero en ninguna ocasión va a poder obtener energía a partir de ácidos grasos de cadena larga. En el caso del riñón, utiliza como fuente de energía la glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. El intestino puede utilizar como fuente de energía la glutamina y ácidos grasos volátiles, principalmente el butirato. Y en el caso de los eritrocitos, únicamente utilizan como fuente de energía a la glucosa. ¿Cómo se puede formar ATP a través de la glucosa? Por un lado, a través de la glucólisis anaeróbica, donde la molécula de glucosa se hidroliza y se va metabolizando hasta piruvato. Si ese piruvato continúa degradándose, lo hace a través del ciclo de Krebs. Y finalmente se termina de oxidar completamente la glucosa a través de la cadena respiratoria. Las rutas anabólicas de los hidratos de carbono permiten transformar a la glucosa en moléculas más complejas. Por ejemplo, la síntesis de glucógeno, que esto se va a dar principalmente en hígado y en músculo, y en parte también en el riñón, o la transformación de glucosa a cadenas de ácidos grasos, o también a la formación de glicerol. El glicerol es la porción de los triglicéridos que permiten el anclaje de los ácidos grasos para formar la molécula de triglicérido. Una molécula de glicerol y 3 cadenas largas de ácidos grasos van a formar ese triglicérido, ese lípido de almacenamiento. El glicerol, como dijimos recién, puede ser formado a partir de la glucosa. Y las cadenas de ácidos grasos también se pueden formar a partir de glucosa. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono que se absorben a través del intestino? Vimos antes que esos hidratos de carbono eran monosacáridos y que podían ser glucosa, fructosa y galactosa. Sin embargo, vimos que la principal molécula energética que utilizan diferentes tejidos y que deriva de los hidratos de carbono es la glucosa. Entonces, la fructosa y la galactosa, ¿qué función cumplen en el organismo? Muchos de estos compuestos pueden ser metabolizados y transformados nuevamente a glucosa. Ese proceso lo realiza el hígado a través de la vía de las pentosas. También puede ser que alguno de estos compuestos, como la galactosa, sea aprovechado por algunos tejidos, como ser la glándula mamaria, y lo utilice para la síntesis de la lactosa a través de la unión de una galactosa con una glucosa. Por otro lado, por ejemplo, la fructosa es el principal combustible de los espermatozoides, por lo tanto también puede ser que sea utilizado por algunas células específicas como fuente de energía. Como vimos antes, entonces,
el hígado transforma la fructosa y la galactosa en glucosa. Esa es una de las funciones que tiene el hígado con respecto a los monosacáridos fructosa y galactosa. Los transforma a glucosa. A su vez, recordemos que el hígado recibe todos los nutrientes que son absorbidos a través de la sangre que transporta la vena porta. ¿Y qué va a hacer con esos nutrientes? Los va a ir metabolizando. Una de las funciones que cumple el hígado es almacenar a la glucosa como glucógeno. ¿En qué otro tejido sucede esto? Recordemos que el tejido muscular también contiene depósitos de glucógeno. Por lo tanto, también tiene la capacidad de almacenar glucosa como glucógeno y tener una reserva que únicamente va a poder ser utilizada por el tejido muscular, a diferencia de la reserva de glucógeno que guarda el hígado. Esa reserva de glucógeno, de ser necesario de acuerdo al estado metabólico del animal, va a poder liberar moléculas de glucosa hacia la sangre desde los almacenamientos hepáticos. En cambio, los almacenamientos musculares de glucosa en forma de glucógeno únicamente están disponibles para el uso muscular. ¿Qué otra función cumple el hígado? Formar glucógeno a partir de grasas y aminoácidos. Esta ruta metabólica que permite la obtención de glucosa a partir de otras fuentes que no sean hidratos de carbono se denomina gluconeogenia. ¿Cuáles son las principales moléculas que van a nutrir las rutas gluconeogénicas hepáticas? Los aminoácidos, principalmente el aminoácido alanina, glutamina, glicina y serina. El lactato, que proviene de la reducción de piruvato. El propionato, el glicerol, que es la molécula que sirve como anclaje de ácidos grasos en una molécula de triglicérido, y cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs. También el piruvato es otra molécula que puede ser utilizada para la gluconeogenia. La gluconeogenia es una ruta metabólica del hígado muy importante en rumiantes. ¿Por qué? Porque recuerden que al intestino llega muy poca glucosa para ser absorbida, porque la mayoría fue ya consumida en el rumen. Lo mismo pasa con el almidón. Muy poco almidón del alimento va a alcanzar el intestino para poder ser digerido por las enzimas pancreáticas y las enzimas presentes en la membrana apical de los enterocitos, y de esa forma va a haber poca cantidad de glucosa para ser absorbida. Por lo tanto, la actividad gluconeogénica en los bovinos es muy importante, mucho mayor que en los monogástricos. Y el principal compuesto que utilizan los bovinos para la gluconeogenia es el propionato, que es un ácido graso volátil que se produjo a través de la fermentación del almidón en el rumen por las enzimas de los microorganismos presentes allí. Ahora bien, si bien el hígado con toda la glucosa que recibe puede almacenarla y formar glucógeno, también puede degradar ese glucógeno que tiene almacenado a través de una ruta metabólica que vamos a llamar glucógenolisis. Esto le permite al hígado entregar glucosa hacia la sangre para que pueda ser aprovechada por otros tejidos. La enzima que participa de la hidrólisis del glucógeno es una fosforilasa. Y lo que va a hacer es ir liberando moléculas de glucosa que se encontraban depositadas como glucógeno. ¿Por qué la glucosa se almacena como glucógeno? Para evitar una presión osmótica aumentada dentro de la célula. Una única molécula de glucógeno almacena muchísimas moléculas de glucosa.
Si la glucosa estaría libre, no unida a través de enlaces glucosídicos, serían muchas moléculas de glucosa almacenadas que generarían un aumento de la osmolaridad del interior de la célula y por lo tanto alterarían el volumen de esa célula. Otra enzima importante que está presente en el hígado es la glucosa fosfatasa. Cuando la fosforilasa fosforila al glucógeno y se forma una glucosa fosfato dentro del hígado, para que pueda atravesar la membrana plasmática del hígado y alcanzar la sangre, la glucosa se debe liberar del grupo fosfato. Y para eso existe esta enzima que es la glucosa fosfatasa. Y esto permite que la glucosa se vuelva una molécula difusible y que pueda atravesar la membrana del hepatocito para alcanzar la sangre. En el caso del músculo esquelético, que también tiene almacenes de glucógeno, y tiene también el glucógeno fosforilasa, sin embargo, el músculo no tiene a la glucosa fosfatasa. Por lo tanto, cuando se libera una molécula de glucosa dentro de una fibra muscular, es utilizada únicamente por esa fibra muscular, porque no existe manera de quitarle el grupo fosfato para que pueda atravesar la membrana y alcanzar la sangre. Otra enzima importante que está presente en el hígado es la glucosa fosfatasa. Cuando la fosforilasa fosforila al glucógeno y se forma una glucosa fosfato dentro del hígado, para que pueda atravesar la membrana plasmática del hígado y alcanzar la sangre, la glucosa se debe liberar del grupo fosfato. Y para eso existe esta enzima que es la glucosa fosfatasa. Y esto permite que la glucosa se vuelva una molécula difusible y que pueda atravesar la membrana del hepatocito para alcanzar la sangre. En el caso del músculo esquelético, que también tiene almacenes de glucógeno, y tiene también el glucógeno fosforilasa, sin embargo, el músculo no tiene a la glucosa fosfatasa. Por lo tanto, cuando se libera una molécula de glucosa dentro de una fibra muscular, es utilizada únicamente por esa fibra muscular, porque no existe manera de quitarle el grupo fosfato para que pueda atravesar la membrana y alcanzar la sangre. Como vimos antes, o como nombramos previamente, una vez que la glucosa ingresa a la célula, esta se va a fosforilar. Y una vez que se fosforila, va a seguir dos rutas metabólicas, o una ruta anabólica para la síntesis, por ejemplo, de glucógeno, o una ruta catabólica para obtener ATP a partir de la oxidación de la molécula. Es importante observar que la glucosa ingresa a la célula a través de un transportador específico. Lo hace entonces por difusión facilitada. Este transportador se denomina GLUT y la molécula de glucosa se une al mismo, cambia su configuración y la trasloca hacia el interior de la célula. Una vez dentro de la célula, la glucosa se fosforila y se sigue una ruta metabólica, o anabólica o catabólica, dependiendo del estado metabólico de esa célula en ese momento. ¿Qué puede hacer el tejido muscular cuando ingresa glucosa? Almacenarla en forma de glucógeno a través de la glucogenogénesis, degradar el glucógeno a glucosa a través de la glucogenólisis y a partir de la glucosa obtener energía de forma aeróbica a través de la glucólisis, luego el ciclo de Krebs y finalmente la cadena respiratoria, o también puede obtener energía de forma anaeróbica, donde la glucosa únicamente se va a degradar hasta piruvato, ese piruvato luego se va a reducir a ácido láctico o lactato, y ese ácido láctico va a viajar hasta el hígado, donde va a ser nuevamente reconvertido en glucosa a partir de la ruta gluconeogénica. Y esa glucosa va a poder luego
ser recircular, digamos, y volver a dirigirse hacia el músculo para poder cubrir los depósitos de glucógeno que fueron utilizados durante la actividad muscular. Ese ciclo de reconversión del ácido láctico a glucosa que se da en el hígado y de esa glucosa volver al músculo se denomina ciclo de Cori. ¿Qué pasa en el tejido adiposo con los hidratos de carbono? Bueno, el tejido adiposo sintetiza y almacena grasas principalmente y utiliza a la glucosa en una ruta anabólica para formar los triglicéridos. Como vimos, la glucosa puede formar parte de la molécula de glicerol o puede formar parte de la molécula de los ácidos grasos. A su vez, el tejido adiposo puede ser que, en caso de que se necesite una determinada provisión de energía en un tejido, puede liberar ácidos grasos almacenados y para ello, bueno, se va a activar una lipasa sensible a hormona que presenta el tejido adiposo y va a producir la hidrólisis de los triglicéridos y los ácidos grasos se van a liberar hacia el torrente circulatorio para poder ser aprovechados en aquellos tejidos que tienen la capacidad de utilizarlos como fuente de energía, como por ejemplo el músculo esquelético. Aquí simplemente para recordar que de la ruta anaeróbica para la formación de energía a través de la glucosa se denomina glucólisis y que esta da como resultado la obtención de 2 ATP por cada molécula de glucosa que se degrada de forma anaeróbica. Y esta glucosa se va a degradar hasta la obtención de 2 moléculas de piruvato. Esto sucede en el citoplasma de la célula. En presencia de oxígeno, ese piruvato se va a descarboxilar y se va a formar acetil coenzima A que va a ingresar al ciclo de Krebs con la formación también de, por cada piruvato, 2 moléculas de ATP que luego va a formar la posibilidad de aquellos transportadores de electrones ingresen a la cadena respiratoria y por cada molécula de glucosa que se degrada de forma anaeróbica se forman 34 moléculas de ATP, agua metabólica y, por supuesto, dióxido de carbono. A partir de lo comentado en este video, los invito a ver el video 2, donde vamos a hablar de cómo se regula la glucemia gracias a la participación de la insulina y el glucagón.